Les cuento dos cositas. Primero, hoy vamos a ver terapéutica de las adicciones. Nos va a quedar para la semana que viene tratamiento del dolor y vamos a finalizar con el tratamiento de las enfermedades del tracto urinario. ¿Sí? Con eso ya finalizaríamos con todo el cronograma del año de terapéutica. Nos van a quedar 2 clases de integración previo a la ERA, con lo cual una clase vamos a utilizar para realizar casos clínicos y en base a esos casos clínicos que ustedes resuelvan ese caso y lo traten. ¿Sí? Ya somos prácticamente colegas, así que vamos a tratar de ejercitar desde ese punto de vista. ¿Tenemos una fecha, profe, para la ERA? ¿Para esa ejercitación? Para la ERA. Sí, está en el cronograma, creo. Ah, no? bueno, gracias. A Voy a ver, mirar, no sé. Sí, creo que se viene, hubo un desfasaje ahí, creo que en la segunda ERA, en el cronograma, pero en teoría, si todo viene bien, Cristian, vamos a mantener el cronograma. Si no, les voy a avisar con anticipación, ¿sabes? Así que bueno, eso lo vamos a ver. Ahí me hacían una pregunta, chicos. Claro, porque muchos de ustedes están cursando salud mental 2, ¿sí? Y en teoría, bueno, yo les había dicho que íbamos a tener la ERA el martes a las 12 del mediodía y el viernes a las 10 de la mañana o a la hora que tengan con el doctor Salazar, la posibilidad de sacarse dudas si habían quedado. Es cierto lo que están diciendo ahí en el chat, Aileen, Mariana, el 21 es feriado, es el Día del Estudiante, ustedes van a tener feriado, nosotros también porque no vamos a poder dictar clases, ni tampoco les voy a poner por plataforma el examen, ¿sí? Vamos a hacerlo feriado. De todos modos, como Salud Mental 2 el examen es exclusivamente choice y no va a haber oral, bueno, utilizaremos el link del viernes del doctor Salazar para rendir el choice, ¿sí? Ustedes tienen a las 10 de la mañana, ¿verdad? Con el doctor. Sí, el viernes a las 10 tenemos. Correcto, entonces a las 10 comenzará el choice, ahí estaremos conectados con el doctor haciendo el Zoom de soporte y el examen no va a durar más de 45 minutos, con lo cual se finaliza y si ha llegado a quedar alguna duda, etcétera, utilizamos ese mismo espacio que nos queda, ¿sí? Entonces nos sacamos de encima todo ese mismo viernes. O sea que no, la respuesta es no van a tener clases el martes que viene. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer previo al comienzo de la clase? Bueno, a modo de introducción les cuento que cuando vamos ahora que hablemos de, vamos a llamarlo consumo problemático de sustancias, ¿sí? Que es como un concepto que se está utilizando hoy en día para abarcar una mayor terminología, porque cuando uno habla de adicciones, habla, o por lo menos lo que se imagina en la cabeza es un paciente adicto. Y no todos los pacientes que consumen alguna sustancia son adictos, ¿sí? No todos los que tomamos alcohol, no todos los que fuman marihuana, no todos los que consumen cocaína, no todos los que son adictos, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una patología que es consumo problemático de sustancias. Y en base a eso se abre una gama de aspectos. Así que yo les voy a compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo en la pantalla? Sí, Sí, profe. Muy bien, entonces.
si bien obviamente vamos a utilizar el pizarrón, porque lo suelo utilizar bastante, vamos a guiarnos con algunas diapos, por lo menos a modo introductorio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es el tratamiento, la terapia del consumo problemático de sustancias. Dentro de ellas, a las adicciones, porque vamos a ver que dentro del consumo problemático de sustancias, no todos ingresan en un tratamiento por tomar alcohol todos los fines de semana, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, vamos a definir qué es una adicción. Una adicción es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad física y psicoemocional, en donde se crea una dependencia, llámese necesidad, al consumo de una sustancia o a la repetición de una actividad o alguna situación. Por eso no hablamos únicamente de drogas. Si bien ahora vamos a enfatizar en el tratamiento del consumo problemático de sustancias, no toda adicción implica el consumo de una sustancia. Puede ser el consumo de juegos, ¿sí? Que puede ser juegos en red o puede ser la ludopatía, el casino, el bingo, el sexo, la comida, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran tanto factores biológicos, porque voy a tener una reacción biológica corporal frente a ese consumo. Por ejemplo, síntomas vegetativos, qué sé yo, sudoración, temblor, etc. Factores genéticos, porque la cronicidad de ese síntoma va a generar cambios epigenéticos neuronales que van a hacer que yo sea más susceptible a otra adicción. Por eso es que se ve asociado muchas veces, o por lo menos dentro del aspecto médico, hablamos de algo como que se llama personalidad adictiva. Aquella persona que tiene facilidad en la adicción al alcohol, probablemente lo tenga para otra sustancia. O una persona adicta al juego probablemente tenga alguna adicción a otra sustancia o alguna otra situación. ¿Sí? ¿Por qué? Por cambios genéticos. Además, también hay factores psicológicos, lógicamente, inquietud, nerviosismo, y factores sociales, por supuesto. Si yo tengo, no necesito tener todo para entrar en la categoría de adicto, ¿sí? Puedo tener solamente síntomas biológicos o psicológicos, ¿sí? Etcétera. Es una enfermedad progresiva y potencialmente fatal, ¿sí? Caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento, y una de las complicaciones mayores es la negación a la enfermedad, ¿sí? Es la negación a la enfermedad. Bien. Así definiríamos, según la Organización Mundial de la Salud, a una adicción. Entonces, como una enfermedad física y psicoemocional, en donde se crea una dependencia o necesidad de una sustancia o una actividad. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucra tanto lo biológico, fisiológico, lo genético, lo psicológico y lo social. Bien. Como yo les decía, no todas las personas que consumen una sustancia son adictos. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre distintos niveles de consumo problemático de sustancias o consumo de sustancias, que son dos cosas distintas.
¿sí? Como nosotros estamos hablando de la parte médica, vamos a hablar de, le ponemos la palabra consumo problemático de sustancias, pero dentro de ellos existe algo que es la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Es el caso donde una persona, guiada quizá por la curiosidad, ¿sí?, se anima a probar una sustancia, una droga. Puede ocasionalmente continuar consumiéndola, entonces pasa de categoría, o puede simplemente haber dicho, una vez consumí o fumé marihuana, una vez probé cocaína, una vez consumí un hongo alucinógeno, o lo que fuere. Eso es experimentación. ¿Y por qué entra dentro de problemático? Si probé una sola vez en mi vida. ¿Por qué entra dentro de lo problemático? ¿Qué les parece a ustedes? Porque sería ilícito. No necesariamente. En Holanda no es ilícita el consumo de marihuana. Puede ser un gatillo para dependencia. Exactamente, por el riesgo, Cristian, por el riesgo que eso conlleva, ¿sí? Porque puede ser una experimentación. En el primer momento fue un consumo experimental. Por primera vez fumé marihuana. Estoy en esa categoría. Pero, ¿por qué se entra dentro de la categoría de consumo problemático? Porque existe el riesgo de no poder interrumpirlo. ¿Sí? Existe riesgo. Yo no sé si tengo una personalidad adictiva o no, hasta que me vuelvo adicto. Entonces, no juguemos con fuego, diría el dicho. Bien. Uso. Doctor, ¿no sería también dependiendo de la droga? Porque hay ¿Cómo, drogas perdón? más ¿No sería también dependiendo de la droga? Porque hay drogas más adictivas que otras. Por supuesto, y a ti, por supuesto. No es lo mismo experimentar consumiendo marihuana que experimentar con una línea de cocaína. Ni imaginar una inyección de heroína, que por suerte, no ha llegado a la Argentina. Tengo entendido que sí ha llegado a Brasil. ¿Sí? Bueno, pero sí, totalmente tiene relación a eso. ¿Qué es el uso? Hay un compromiso bajo con la sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, consumo esporádico. Los fines de semana, una vez por mes, una vez cada tanto. ¿Sí? No existe afección a nivel social, familiar o laboral. ¿Sí? Y no presenta episodios de intoxicación. Un ejemplo, me junto un fin de semana con amigos a comer un asado y tomo un porrón de cerveza en una hora, que es lo que un hígado en condiciones normales puede metabolizar. ¿Sí? O me tomo 2 porrones de cerveza en 2 horas, porque puedo metabolizar 350 mililitros por hora. O me tomo una copa de vino, que es lo que puede metabolizar un hígado. Un hígado en condiciones normales puede metabolizar el equivalente a un porrón de cerveza por hora. ¿Por qué? Porque tiene menos graduación alcohólica. O una copa de vino por hora. O un shot de una bebida blanca. Por ejemplo, vodka por hora. ¿Sí? Obviamente por la graduación alcohólica. Está medido en mililitros, sería en una hora, un hígado puede metabolizar 350 centímetros cúbicos de cerveza, que es el equivalente en cuanto a la graduación alcohólica de 250 centímetros cúbicos de 150 centímetros cúbicos de vino, que tienen habitualmente una graduación alcohólica, o de 40 centímetros cúbicos de una bebida blanca, llámese tequila, whisky, etc. Bebida de alta graduación alcohólica.
Un dato de color, nada más. Bien. Tomo más de eso, genero una intoxicación. ¿Cómo se ve la intoxicación? Desinhibición, ¿sí? Conductas inapropiadas, disruptivas, etc. ¿Qué puede generar eso? Alteraciones familiares. Entonces, alteraciones sociales, perdón, alteraciones familiares o alteraciones laborales. Entonces, no es seria uso. En uso no se genera la intoxicación. El consumidor solo busca un cambio de sensaciones. ¿Sí? Levante la mano quien es usuario de alguna sustancia. Todos. Por lo menos el 99.8%. ¿Bien? Perfecto. Abuso. El uso se hace regular durante casi toda la semana. Y hay episodios de intoxicación. O, atento que no lo dice acá, o tiene un consumo esporádico, pero con episodios de intoxicación. Yo tomo alcohol los fines de semana, solamente. Pero ¿cómo tomo? Termino patas para arriba. Intoxicación. ¿Sí? Soy un abusador de esa sustancia, no un usuario de esa sustancia. La droga va dirigiendo progresivamente la vida. Se presenta un deterioro académico, ojo con eso, un deterioro académico, un deterioro laboral, un deterioro social, un deterioro familiar, y el estado de ánimo es cambiante, ¿sí? Atento a esto, la droga va dirigiendo progresivamente la vida, ¿sí? Es muy común, pero muy común, ver a un joven, adolescente, que se inicia en el consumo de alcohol para desinhibirse y poder encarar, por lo menos en la Argentina significa animarse a hablarle a una chica en el boliche. Es muy común eso. ¿Sí? Lógicamente se llegó a un estado de desinhibición, a un estado de intoxicación. ¿Bien? Entonces, es muy, pero muy común que existan personas que generan ese abuso. Y luego nos encontramos con la adicción, que si bien, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya está definida, dentro de lo que implica a la afección de la vida cotidiana, implicaría que la relación de amigos y familias se rompe, se ve deteriorada. Por supuesto, hay dificultades académicas y laborales. Es decir, que se distorsiona la vida cotidiana. La búsqueda de la droga se vuelve de forma compulsiva. Compulsiva. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos específicos que nos van a determinar a mí qué fármaco utilizar en un momento o qué fármaco utilizar en otro momento. Pero acuérdense de esto, ¿sí? De la búsqueda de la droga se realiza de forma compulsiva. Es difícil lograr la abstinencia al consumo y hay un compromiso orgánico. El cuerpo se va deteriorando. No es gratis el consumo de alcohol crónico. Y estoy hablando del alcohol porque es la droga más consumida a nivel mundial. ¿Sí? Legal, justamente por eso es la más consumida. Hay conductas de riesgo como, acá estos son ejemplos, ¿no? Promiscuidad sexual, uso de drogas intravenosas con infecciones, combinación de varias drogas con potencial letal, ¿sí? Y lo que es muy importante es que el estado de ánimo va cambiando según se consuma o según se abstenga a el consumo de la sustancia. Bueno, otras conductas de riesgo, accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden
lo que implica el estado de adicción. ¿Sí? Por supuesto, quédense tranquilos que esto queda grabado y lo van a poder rever cuando suba la clase. Bien, entramos ahora en algunos conceptos que van a definir mi terapéutica. ¿Sí? Yo me encuentro con un paciente que experimenta el consumo de una sustancia, ¿lo voy a tratar? Sí, no, ¿por qué? Va a depender de muchos factores. Habitualmente, sí, el consumo de tabaco también es una adicción, sí. Quizás no es tan deteriorante a nivel familiar, sociolaboral, etcétera, pero sí a nivel orgánico. ¿Sí? Por eso, no necesita tener una afección biológica, psicológica, social y genética, puede tener solamente uno. Y en el caso de la nicotina, bueno, es recontra archisabido que el cigarrillo genera un deterioro orgánico importante, ¿sí? Principalmente a nivel pulmonar. Bien. Y a nivel arterial, porque genera una prevalencia para lo que implica la hipertensión, pero increíble, ¿sí? Entonces, dos conceptos muy importantes para tener en cuenta en el tratamiento de las adicciones. Craving. ¿Qué es el craving? El craving es el deseo imperioso de consumir una sustancia. No aguanto, tengo que ir a buscarla, tengo que consumir. ¿Sí? Eso es el craving. Que no es lo mismo que la abstinencia. ¿Sí? El craving hace referencia principalmente al aspecto psicológico. Me agarró unas ganas rotundas, imperiosas de consumir la sustancia. ¿A qué me va a llevar eso? A entrar en una favela, en una villa, e ir a comprar con el dealer, y bueno, por supuesto, con un riesgo, ¿no? Perfecto. Otro, abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia son síntomas de malestar psicofísicos producidos por la descontinuación del consumo. El síndrome de abstinencia se da como consecuencia de la descontinuación del consumo. Dentro de los síntomas, estos son algunos, pero son innumerables los síntomas que puede tener una persona con un síndrome de abstinencia. Y pueden ser sumamente variables. Desde tener solamente pequeña labilidad emocional, tristeza, por ejemplo, hasta tener un estado de excitación psicomotriz absoluto. ¿Sí? Es muy variable el síndrome de abstinencia de persona en persona. Ahora, la pregunta es, fíjense lo que dice acá, tras la discontinuación del consumo, ¿cuánto es el tiempo para que aparezcan los síntomas y podamos decir, está en un cuadro de abstinencia? Totalmente. Sí, Cristian. Dependería de cada droga y de la dependencia que tiene frente a la droga, ¿no? Exactamente. Depende de la droga. Depende del grado de incursión que tenga la persona en la droga. Depende de las comorbilidades del paciente. ¿Sí? Depende de muchísimas cosas. Entonces, un paciente puede tener abstinencia minutos o horas, y un paciente puede tener abstinencia un mes más tarde. No, doctora, algo que está pasando. Porque yo la última vez que consumí fue hace un mes. Sin embargo, está generando síntomas físicos, psíquicos y o sociales un mes más tarde. ¿Sí? Yo me acuerdo una experiencia personal, les cuento, yo cuando trabajaba en una clínica de rehabilitación,
pacientes con esta problemática. Me acuerdo una vez estaba de guardia y un paciente había consumido, ingresó a las 2 de la mañana, un paciente que había consumido pasta base, ¿sí? Que es el paco. La pasta base es el residuo alcaloide de la fabricación de la cocaína, es la basura de la cocaína, ¿sí? Es extremadamente adictivo. Había consumido, habría sido hace media hora, y llegó a la clínica donde trabajaba, acompañado por algunos amigos y la madre, ¿sí? A una puerta de blindex, de seguridad, qué sé yo, ingresan, le hago la admisión, se van los familiares, apenas se van los familiares, el paciente empieza a tener un cuadro de abstinencia, pero había consumido hacía media hora nomás. Y el cuadro de abstinencia generó unos síntomas vegetativos en los cuales hubo una descarga adrenérgica, pero increíble. ¿Y qué hace la adrenalina? Entre otras cosas, ¿qué nos da? Fuerza. Nos da mucha fuerza. El tipo este se acercó a la puerta de blindex, totalmente blindada, hizo así y la rompió y se escapó. ¿Sí? Estaba con un cuadro de abstinencia, pero increíble. ¿Sí? Y había consumido hacía media hora. Bueno, a ver, ahí hay una preguntita. No, una preguntita. Profe, Bien, sí. esse craving seria, então, como desejo de consumir a droga por seus efeitos positivos, por seus efeitos de bem-estar que a pessoa tem, porque já utilizou uma vez ou outra. ¿Sería eso? Exactamente, exactamente. Sería más, justamente más relacionada a... sí, ¿cuál sería el efecto positivo? El efecto positivo no siempre es sentirme eufórico, con ganas, con actividad, sino no sentir la tristeza que siento todos los días. Sería el efecto positivo, ¿sí? Por ejemplo. Pero no es por una cuestión de me siento mal físicamente y por eso la busco, ¿sí? Muy bien. Bien, como les decía, tenemos adicción a drogas o adicción a otras cuestiones, ¿sí? ¿Qué es una droga? Probablemente lo hayan visto ya en alguna materia, ¿sí? Pero una droga es una sustancia que introducida al organismo por cualquier vía va a modificar una o varias funciones del organismo, pudiendo alterar pensamientos, emociones, percepciones, conductas, ¿sí? En una dirección que pueda hacer que psicológicamente quiera repetir esa experiencia, ¿sí? Pudiendo incluso provocar mecanismos de tolerancia y de dependencia. Repito entonces, como para, digamos, unificar este criterio, esta definición de la Organización Mundial un tanto larga, ¿sí? Que cualquier sustancia que ingresada al organismo por cualquier vía va a modificar las funciones del cuerpo. Una o varias. Una droga es el enalapril, que es un antihipertensivo. ¿Sí? Eso es una droga. Algunas de las drogas pueden provocar mecanismos de tolerancia y de dependencia, que son las drogas que producen consumo problemático de sustancias. ¿Sí? Que no es lo mismo. Recuerden, cuando hablamos de droga, no hablamos de esta definición de droga, no habla de consumo problemático de sustancias. Eso va a depender del tipo de droga que se consuma. El enalapril no me va a generar un consumo problemático de la sustancia, ¿sí? Pero el clonazepam puede generar. ¿Bien? Entonces, voy a dejar esto acá. ¿Qué tipo de drogas
de abuso se conocen por lejos el alcohol, la más consumida a nivel mundial, por la legalidad de ella. Pero no por ello menos deteriorante, ojo, es altísimamente más deteriorante, de hecho es una de las que tiene digamos, un costo per cápita más importante. Los estados gubernamentales gastan más dinero en el tratamiento del consumo problemático del alcohol, ¿sí?, que quizá en otros. Porque la rehabilitación, porque las inflamaciones, porque los tratamientos, porque los fármacos, porque todo eso conlleva un gasto. Bien. Pero bueno, Edgar. Cannabis. No puede ser porque el alcohol, por ejemplo, no te mata tan rápido como las anfetaminas y la heroína. Vos estás hablando del costo. El costo porque la heroína, para poder llegar al efecto que te provoca, tenés que consumir casi 5 veces más. Sí, totalmente, pero de todos modos el costo va a ser el mismo porque el gobierno no es que va a invertir solamente por persona, sino, a ver cómo lo explico. No sé cómo explicártelo. Va a gastar mucha plata el gobierno en la prevención, en el consumo de alcohol. Quizá más por eso también, ¿no? Porque hay mucha más búsqueda de prevención en eso. El cannabis, las benzodiazepinas, los opioides, ¿sí?, las anfetaminas, las drogas alucinógenas, acá repetí, anfetaminas, la cocaína, la nicotina, la cafeína. Miren, si nosotros sacamos anfetaminas de acá, el efecto que va a tener alcohol, cannabis, benzodiazepinas y opioides habitualmente es similar, sedativo. Mientras que si nos vamos a la columna del otro lado, alucinógenos, anfetaminas, cocaína, nicotina y cafeína, entre otras, va a tener efectos estimulantes, ¿sí?, a grandes rasgos. Por supuesto hay una diferencia en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la cantidad, es decir, la dosis, y en cuanto a la persona. Recuerden, sacando anfetaminas de este lado, ¿bien? Si lo dejamos solamente de este lado. Bien. Vamos ahora a la terapéutica, ¿sí? Vamos a dividir al tratamiento del consumo problemático según dos aspectos. Uno, el cuadro nosológico, es decir, cómo se encuentre la persona en ese momento, cómo lo reciba yo en la guardia, cómo lo reciba yo en el consultorio. Y dos, según la sustancia del cual se trate. ¿Por qué? Porque si yo recibo a un paciente con un craving muy importante, con un deseo imperioso a consumir, que puede ser alcohol, puede ser marihuana, puede ser cocaína o puede ser anfetaminas, el tratamiento va a ser similar. Dentro de las drogas más utilizadas van a ser la clonidina y el topiramate, no las únicas, ¿sí?, pero las más utilizadas para el craving. Ahí dice, doctor, ¿cuál es la diferencia de una persona hipocondríaca para una persona con trastorno de adicción? Y Fabio, muchísimo, son dos cosas totalmente distintas, ¿eh? Yo puedo ser hipocondríaco y pensar que estoy enfermo de absolutamente de todo, y puedo tener una adicción. Son patologías totalmente diferentes.
Es como decir depresión y psicosis. ¿Sí? En una persona que consume nicotina, ¿también se usa el tratamiento para craving? No, no. En una persona que consume nicotina no se utiliza estos fármacos para el tratamiento del craving, porque habitualmente una persona que consume nicotina no tiene un craving muy importante. ¿Sí? Bien, topiramato. Algunos datos en cuanto a las dosis. ¿Sí? La dosis habitual del topiramato va de 25 a 100 miligramos, iniciándose con 25 miligramos y teniendo una dosis máxima de 400. En un ratito vamos a... Doctor, una consulta. ¿Se Sí. puede dar el topiramato para cefaleas de tipo vasculares? ¿Para el Sí, tratamiento? para un montón de cosas. Sí, sí, recuerden que ¿Sí? en salud mental los fármacos no van dirigidos a una patología, sino a los síntomas. Sí, sí, totalmente, Carla. Se utiliza incluso para trastornos alimenticios, porque el topiramato tiene un efecto muchas veces anorexígeno. Entonces, y como es un estabilizador anímico, se utiliza para personas que tienen inestabilidad emocional, pero que además están sumamente preocupadas por su peso, entonces se puede utilizar el topiramato. Y muy frecuentemente, Carla, se utiliza como tratamiento para migrañas, para cefaleas crónicas, y otra de las indicaciones es el craving. ¿Sí? Gracias, doctor. No, de nada. Y después nos encontramos con otro fármaco, que es la clonidina, que la clonidina no se usa habitualmente, o sí se puede usar, pero no es lo más común en consultorio, sino que se utiliza bajo un aspecto más cuidado, ¿sí? A nivel de una clínica. Porque la clonidina, ¿sí? Es una medicación que es un agonista alfa 2, es un antihipertensivo muy potente. Y si yo le doy clonidina, le puedo generar una hipotensión importante a la persona. Si no lo controlo en el hora a hora, puede generar una hipotensión que me hace un síncope, por ejemplo. ¿Sí? Y entre nosotros, lo habitual es que una persona que tenga craving es que tiene años de consumo. Y si tiene años de consumo, tiene comorbilidades. Y si tiene comorbilidades y le doy clonidina, probablemente tenga mayor probabilidades de un cuadro hipotensivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que se suele utilizar en un ámbito más cuidado, más controlado, en una clínica, por ejemplo. ¿Sí? Y fíjense que las dosis son muy, muy bajitas en referencia a gramaje con respecto al topiramato. ¿Sí? Entonces recuerden, clonidina es un alfa 2, un agonista alfa 2, un potente antihipertensivo. Mientras que el topiramato, que no les dije como mecanismo de acción, creo que ya lo habíamos visto en alguna otra clase, si no, no importa si lo digo ahora, tiene múltiples mecanismos de acción. Dentro de ellos es un GABAérgico, ¿sí? Es decir, potencia la acción GABAérgica, por eso tiene una acción más sedativa, actúa sobre receptores de sodio también, ¿sí? Y otros mecanismos de acción porque es muy variado. Al ser tan variado, es la respuesta a tu pregunta, Mariela. ¿Es un anticonvulsivo también? Sí. Se utiliza como un anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque como actúa con varios mecanismos de acción, tiene varias indicaciones. ¿Sí? Perfecto.
¿De cuánto es la dosis? Ahí, genial, gracias. Esperen que les pongo de nuevo. Ahí para el que no llegó. Dosis habitual, 0,1 miligramos 2 veces por día, y puede aumentarse hasta un 0,1 miligramo hasta lograr el efecto terapéutico, que salga del cuadro de Craig. Profe, Sí, ¿puede repetir el mecanismo de acción del topiramato? sí. Potencia la acción GABAérgica, estimula los receptores de sodio, también tiene injerencia sobre los receptores serotoninérgicos y otros tantos. Si ustedes agarran cualquier literatura, les va a decir que aún es desconocida, porque actúa sobre un montón de cosas, y todavía no se sabe exactamente sobre cuántas más, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber es que actúa sobre los receptores GABAérgicos como muy importante. Bien, atajamos el craving. ¿Cómo atajamos el síndrome de abstinencia? Nuevamente, va a depender según la droga. No es lo mismo si yo tengo un síndrome de abstinencia a el alcohol, que lo puedo trabajar con benzodiazepinas, que si yo tengo un síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas. Sería absurdo. Está bien, le voy a dar benzodiazepina y lo saco del cuadro, pero no estoy tratándolo, lo estoy drogando. Entonces, tratamiento del síndrome de abstinencia, que si bien va a variar según la sustancia, cuando se habla de el tratamiento de la abstinencia del alcohol y otras drogas como estimulantes, llámese anfetaminas, cocaína, cafeína, etcétera, etcétera, se van a dar benzodiazepinas, de las cuales ya hemos hablado en detalle sobre su mecanismo de acción. Pero ¿cuáles voy a preferentemente utilizar? Las de vida media larga o intermedia. Profesor, Sí, Bruno. yo tenía un tío que, digamos, era alcohólico y cuando empezó a hacer su rehabilitación le daban, pero le daban diazepam a él. No le daban ni lora ni clonazepam, digamos. Puede ser el diazepam también, que también tiene vida media larga. Creo que era el lorazepam y carbamazepina, creo que le dan, o no sé qué más. La carbamazepina es otra droga que se puede utilizar, ¿no? Que no entra dentro de las benzo. Pero sí se puede utilizar. La carbamazepina se utiliza mucho para el tratamiento de las adicciones. ¿Sí? Por ahí no tanto para el síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Por la velocidad de acción que tiene. ¿Sí? La velocidad de acción de la benzodiazepina es mucho más rápido que la carba. ¿Sí? Bien. ¿Por qué creen ustedes que voy a tratar de darle una benzodiazepina de larga vida media? Para que no desarrolle una dependencia también a la benzodiazepina. Porque exactamente, Bruno, estamos frente a una persona adicta, frente a una persona que probablemente tenga una personalidad adictiva y que lamentablemente las benzodiazepinas son adictivas. Entonces voy a tratar de evitar darle una benzodiazepina de vida media corta, porque una benzodiazepina de vida media corta, nos vamos al pizarrón de nuevo, lo que va a hacer es que le doy la benzodiazepina y el paciente mejora, ¿sí? Baja el cuadro de abstinencia. Pero como la vida media es cortita y termina acá, entra en abstinencia de nuevo. Entonces tengo que volver a darle otra benzodiazepina. Entonces baja, ¿sí? Pero la vida media es corta, ¿sí? Entonces va a requerir de muchas veces de la benzodiazepina, muchas tomas diarias. Mayor riesgo de adicción a las benzodiazepinas. En cambio, le doy una de vida media larga, que le dure más tiempo, entonces la voy a tener que administrar
menos veces por día, menos riesgo de abstinencia, de adicción. ¿Sí? De hecho, ahora cuando veamos en detalle el tratamiento de la adicción a cada una de las drogas, cuando veamos la adicción a las benzodiazepinas, justamente el inicio del tratamiento de la adicción es cambiar la benzodiazepina a uno de vida media larga. ¿Sí? Bien. Profe, Sí, Tiago. entonces el lorazepam no le daríamos un diazepam, No, le podemos dar lorazepam, pero clonazepam. no era muy poca. Lo que no le vamos a dar son los de vida media corta, ultracorta. No le vamos a dar midazolam, no le vamos a dar alprazolam, a pesar de que se da bastante, ¿sí? Esos son los que vamos a tratar de evitar. Y respondiendo a la pregunta de Fernando, clozapina, ¿le puedo dar? No. En lo que es la abstinencia no es lo habitual, porque dependeríamos de un gran proceso de análisis previo para poder darle clozapina, ¿sí? Después vamos a ver que lo podemos utilizar como tratamiento, pero vamos a ver por qué. Y la naltrexona, ¿sí? Que es un antagonista opioide, en dosis de 50 a 150 miligramos, se puede utilizar en la abstinencia justamente a benzodiazepinas, al alcohol, por ejemplo. Además, ¿sí? Bien. Trabajamos sobre el craving, trabajamos sobre la abstinencia, trabajamos ahora sobre el mantenimiento. Pudimos salir de este cuadro de intoxicación. ¿Cómo lo mantenemos? Sí. Sí, mano. Boludo, No, pensé que era una pregunta. Bien. Tratamiento de mantenimiento es muy variado. Es muy variado, ¿sí? Pero dentro de los fármacos más utilizados, tenemos que conocer a la quetiapina. La quetiapina, como yo les había dicho, cuando hablamos de fármacos antipsicóticos, es el antipsicótico que se utiliza para todo menos para la psicosis. O por lo menos dentro de las indicaciones, es el que menos se utiliza para la psicosis. Porque se lo utiliza como antidepresivo, como estabilizador del estado de ánimo, como tratamiento para las adicciones. Y a altas dosis también se lo puede utilizar como antipsicótico, por supuesto. ¿Bien? Perfecto. Dosis de inicio 25 miligramos por su efecto sedativo. Le damos inicialmente poco, porque ya está estabilizado el paciente. Es un tratamiento de mantenimiento. Y va a depender la dosis de acuerdo a cada persona. 50 a 200 miligramos, con dosis máximas de 300. Podemos superar esos 300 miligramos, ¿sí? Llegado el caso de que sea necesario. Y existe una presentación que es de liberación prolongada, que es muy útil para pacientes con dificultad para la adherencia a los tratamientos. ¿Por qué? Porque lo toman una sola vez por día y listo. ¿Bien? Que es la presentación XR o de liberación prolongada. Bien. ¿Hasta cuánto es el máximo que podrías aumentar a partir de 300? No, la dosis máxima que le damos en el tratamiento este es de 300 miligramos. Después, si tiene un cuadro psicótico, le puedo seguir aumentando. Hasta, creo que si mal no recuerdo, son 600 miligramos de quetiapina. ¿Sí? 600 miligramos. Y si no puedo con quetiapina, ¿qué usaría en el caso del mantenimiento acá de las adicciones? En el caso del mantenimiento, tenemos los IRS, que son los inhibidores, son los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son otras, digamos, otra herramienta muy, muy importante. ¿Sí? ¿Por qué creen que es muy importante un antidepresivo como tratamiento?
O en el caso de la quetiapina, que también entra dentro de los estabilizadores anímicos. ¿Por qué creen que es tan importante un psicofármaco para el mantenimiento de una adicción? Porque cualquier depresión le puede dar un brote para consumir de vuelta la sustancia. O sea, hay que estabilizar, digamos, sus emociones o su timia, digamos. Cualquier depresión, a ver, dejo de compartir y ahora les comparto de nuevo, ¿sí? Cualquier depresión puede generar una recaída. Bueno, vamos a ir a hablar de un concepto interesante que significa recaída, ¿sí? Que es justamente un nuevo consumo, habitualmente, digamos, de mucha cantidad, ¿sí? Frente a un periodo abstinente muy prolongado, ¿sí? O prolongado por lo menos. Eso es una recaída. Si yo tengo un cuadro depresivo, tengo más tendencia, más labilidad emocional, más posibilidades de tener una recaída. Entonces, lo que está diciendo Bruno es correcto. Pero, ¿por qué más? ¿Podría repetir, profesor? No le escuché. ¿Por qué más es importante que mantengamos con fármacos estabilizadores del estado de ánimo o antidepresivos en el tratamiento de mantenimiento? Evitaría la compulsividad. Evitar la impulsividad o la compulsividad, evita las recaídas. ¿Qué más? Para evitar complicaciones previas de ese periodo de abstinencia, como por ejemplo los riesgos de suicidios de los pacientes por no consumir esa sustancia que por ahí les llegaba a un estado de placer o felicidad. También. Bien, exactamente, para trabajar sobre los síntomas que le generaban las drogas y que ahora ya no las tienen, ¿sí? Pero para eso, ¿qué se tendría que haber generado dentro del cuerpo? ¿Qué generan las drogas dentro de nuestro Tolerancia. cuerpo? Eso es un efecto... ¿Sensibilización de los receptores o no? Sensibilización de los receptores, es correcto, muy bien, Manuel, pero lo que quiero que me respondan, ¿vieron esos docentes que les ponen un 1 si es que no le responden lo que ellos quieren que le respondan? Pues bueno, se genera un deterioro. Un deterioro. El alcohol nos hace pelota por dentro, la cocaína nos hace pelota por dentro, la marihuana nos hace pelota por dentro, ¿sí? Por supuesto, vamos a discutir lo de la marihuana en otro apartado, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a discutir en otro apartado porque hay escala de grises. Pero ese se hace pelota, dicho científicamente, quiere decir que neuronalmente se genera un deterioro. Y si yo, Francisco, con mis 17 años empecé a consumir alcohol, a mis 19 empecé a consumir cannabis, a mis 21 empecé a consumir cocaína, mis neuronas van a estar deterioradas. Al estar deterioradas, ya voy a tener una labilidad emocional. Producto que puedo yo tener un diagnóstico de depresión como consecuencia final de una adicción. Entonces es importante el tratamiento con los antidepresivos. ¿Por qué? Porque voy a quedar con una depresión. Es como que te deprimís por no drogarte. ¿Cómo, Itali? Es como que te deprimís por no drogarte. No, me O yo no deprimo. entendí nada. No, me deprimo porque me hice pelota las neuronas. Entonces tengo menos herramientas psicológicas, ¿sí? Por eso les voy a poner un caso sumamente extremo, pero para que pongamos ejemplo. Piti Álvarez, el cantante de la banda Intoxicados, está sumamente deteriorado cognitivamente, producto del consumo crónico de distintos tipos de sustancias, ¿sí?
Es un caso extremo, pero simplemente se los menciono para que veamos que las sustancias nos generan un deterioro orgánico. El alcohol nos genera un deterioro de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal. Entonces al alcohólico, además de darle benzodiazepina, le tengo que dar vitaminas, porque va a estar desnutrido crónicamente. Bueno, un ejemplo, pero la cocaína, por ejemplo, nos deteriora mucho las neuronas. Y es muy frecuente que quedemos con una consecuencia, con una secuela de depresión. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Está bien lo que dijo Manuel, la sensibilización de los receptores. Está bien lo que dijo Bruno, evitar las recaídas. Está bien lo que dijo Narela y está bien lo que dijo Cristian. Está bien lo que dijeron. Pero bueno, tengamos en cuenta que las secuelas de un cuadro de adicción tienen muchas, un cuadro de adicción tiene muchas secuelas psiquiátricas. Doctor, tengo una duda. Sí. Esa parte que se refiere a que venga la depresión, digamos, sería cuando la persona empieza a consumir esas sustancias y a partir de esa sustancia hace con que se libere más dopamina, serotonina, y con el caso de que no consuma, se empieza a no liberarse como se liberaba normalmente, entonces la persona empieza a sentirse depresiva, entonces consume nuevamente. Es como que tenemos algo que estamos poniendo de afuera que está haciendo con que se libere esas hormonas, digamos. Efectivamente, Pamela, eso, si bien no es una secuela, ahí lo que se genera es la falta de esto que se llama la neurobiología de la adicción, ¿sí? Dentro de la neurobiología de la adicción, es el circuito de recompensa. Esto lo tenemos que recontravenir saber, porque esto es el por qué se genera biológicamente la adicción. Entonces tenemos en el mesencéfalo un sector de neuronas dopaminérgicas, es decir, un núcleo que todas liberan el mismo neurotransmisor que es dopamina, que se llama área tegmental ventral. Quizás me escucharon mencionarlo en algún momento, disculpen la repetición, pero esto no se lo van a olvidar si me escucharon muchas veces. El área tegmental ventral, que libera dopamina cuando está contento hacia el núcleo accumbens, ¿sí? Está sumamente estimulado cuando consume una droga, como decía Pamela. Entonces consume una droga y se libera excesivamente dopamina al núcleo accumbens. El núcleo accumbens genera un cambio conformacional con mayor dendrita para recibir a esa dopamina. Entonces, cuando dejo de consumir, disminuye la dopamina y el núcleo accumbens empieza a mandar información a todos lados para decirle, me están mandando menos dopamina, por eso tengo conductas de riesgo para buscar más dopamina en la favela. ¿Sí? En la villa. Conductas de riesgo. ¿Sí? Además, ese cambio conformacional se vio que en distintos sectores va a disminuir la capacidad de neuroplasticidad y va a disminuir la neurogénesis cerebral. La adicción genera menos neuroplasticidad, menos neurogénesis, por ende, mayor deterioro cognitivo. ¿Sería que también nos llevan a un defecto, sería, profesor, las adicciones? Como decimos la esquizofrenia y qué sé yo, nos llevan al defecto cognitivo. Exactamente, mayor deterioro cognitivo. Exactamente. ¿Esto lo vemos en el 100% de las personas? No, no lo vemos en el 100% de las personas. ¿Sí? Pero sí se ve en un gran porcentaje de las personas con años de evolución en el consumo de una sustancia. Este deterioro no siempre es cognitivo, a veces es solamente social, a veces es solamente laboral.
Hace muchos años yo veía un paciente tenía en ese entonces 60 años y por lo menos 30 años de abuso de cocaína, de consumo de cocaína, ¿sí? De adicción a la cocaína. Solamente eso, con una familia muy continente, esposa, hija, trabajo, todo, pero consumía esporádicamente cocaína, ¿sí? Y uno decía, bueno, nada, una persona que la verdad que es un usuario o, mejor dicho, un abusador, pero no un adicto, ¿sí? Cuando intentó comenzar un tratamiento conmigo, mejor dicho, cuando empezó un tratamiento conmigo, empezó a sentir los síntomas de la abstinencia. Y lo que es muy frecuente en los pacientes con adicciones es la baja adherencia al tratamiento. ¿Sí? Es muy frecuente la baja adherencia al tratamiento, pues se sienten mal. ¿Sí? Les das una droga que te apina y la interpretan como, ¿cómo me estás dando una droga? Y pero, flaco, entendés que vos estás consumiendo una droga. Entonces yo te lo voy a cambiar por un remedio, que es una droga igual, pero que te va a hacer bien desde este aspecto. Pero bueno, a veces es difícil. En esta persona, si bien no se vio afectado lo laboral, ni lo cognitivo, por lo menos hasta donde yo lo conocí, sí se vio afectado lo social. Porque prefería el fin de semana quedarse tranquilo en su casa, consumiendo cocaína, en vez de realizar las actividades que antiguamente hacían. Es decir, generó un deterioro desde otro punto de vista. ¿Bien? Profe, ese mecanismo de aumento de dopamina también explicaría la tolerancia, o sea, la necesidad cada vez mayor de aumentar la cantidad de droga consumida. Exactamente. Exactamente. Y la dependencia. Doctor, Y la dependencia. tengo una pregunta. Y en esos casos, por ejemplo, Se le cortó, ¿no? que el paciente lleve consumiendo mucho tiempo, ¿es posible que o ya es difícil ya? Perdón, se cortó la pregunta, Mauricio, ¿eh? Que en el caso, por ejemplo, de su paciente que venía consumiendo hace 30 años, ¿es posible, por ejemplo, que llegue a dejar, no, digamos? Esperá, te volví a escuchar la mitad de la pregunta. En el caso de mi paciente que consumió muchos años, terminar, a ver de nuevo, o si no, escribíla. Se te corta mucho. Profe, aquellas personas que comenzaron a consumir alcohol a temprana edad, ¿pueden tener cierta tendencia a la depresión, a pesar de que hoy en día no consumen más? Sí, depende los rasgos de la persona y depende del consumo y la historia del consumo que tenga. Sí. Doctor, yo veo hablar de algunas personas, que algunas personas dicen, yo tengo mis vicios controlados, pero pienso que es una justificación. Coincido con vos, Fabio. Coincido con vos. ¿Sí? Primero definamos vicio. Si esa persona que dice tengo mi vicio controlado es consumo cocaína una vez por semana, está controlado, está bien, pero nunca más te viste con amigos, nunca más saliste con la pareja de tu mujer, empezás a generar paranoia que tu mujer salga con amigas y no lo tenés controlado. ¿Sí? Está bien, no te generará abstinencia, pero no lo tenés controlado. Ahí terminó la pregunta Mauricio. ¿Es posible dejar la droga después de tanto tiempo? Esa fue mi pregunta. Sí, es posible. Y eso es lo que nosotros como médicos tenemos que saber brindarle a nuestros pacientes. La esperanza de que es posible tratar una adicción. Porque un paciente adicto va a ser adicto. Porque ya está dentro de los rasgos de su personalidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar esa adicción. Y con esa pregunta, Mauricio, me das pie a esto. Esperen, ahora vuelvo a esto, ¿sí? A esto. Esto, Mauricio, es lo más importante de todo. La psicoeducación, la psicoterapia individual y la psicoterapia familiar, dependiendo si es posible. Pero esto es lo más importante de un tratamiento de la adicción.
Por eso es que podemos decir que a pesar de haber consumido 30 años cocaína, una sustancia sumamente adictiva, puedo no consumirla nunca más. Para ello tengo que comprender que lo que tengo es una enfermedad, cosa difícil. Para ello tengo que comprender que tengo que generar vínculos nuevos, porque los vínculos antiguos me ofrecían cocaína. Para ello tengo que comprender que tengo que cambiar de trabajo, porque ese trabajo me generaba extremado estrés y yo consumía cocaína posteriormente a eso. Estoy tirando un ejemplo, ¿no? Obviamente. Para ello mi familia tiene que entender que yo tengo un problema, etcétera, etcétera. Entonces, sin esto podemos tomar cualquier cantidad de fármacos que digamos, la probabilidad de recaídas va a ser mucho mayor a que si no tengo esto. ¿Bien? Profe, eso que usted habló ahora presupone que se saque la droga de forma abrupta, ¿no? O sea, dejar de usarla y no use más. Depende del tipo de adicción. En el caso de la benzodiazepina, no. En el caso de las benzodiazepinas se va buscando una disminución paulatina, porque tiene un síndrome de abstinencia altísimo las benzodiazepinas. Entonces se busca cambiarle a una benzodiazepina de vida media larga y se empieza a disminuir la dosis del 50% cada 2 semanas, y así sucesivamente. ¿Sí? Claro, en el caso del alcohol, de la cocaína y de otras sustancias, sí, se trata de cortar bruscamente. Gracias. Bien, bupropión lo pongo, creo que ya todos sabemos que es un fármaco que es muy útil para el tratamiento de la adicción a la nicotina. ¿Sí? Bien. Tratamiento de la patología de base. ¿Sí? Porque hay personas que tienen patologías psicológicas, psiquiátricas, que tienen muchísima más predisposición al consumo de sustancias. Una de ellas, ¿cuál es? ¿El trastorno bipolar? El trastorno bipolar, muy bien. La ansiedad también, más tendencia a drogas sedativas. La esquizofrenia, ¿sí? La esquizofrenia es muy comórbida con el trastorno por consumo de sustancias, pero está muy bien lo que dijeron, la bipolaridad también, e incluso la depresión. Cualquier patología psicológica o psiquiátrica tiene un grado más de posibilidad de adicción, ¿sí? Las que más tienen comorbilidad es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y, como bien dijeron, digamos, la ansiedad. Vean, la depresión ahí también pusieron. Entonces trabajamos sobre el craving, la abstinencia, el mantenimiento y la patología de base. ¿Para qué? Para evitar las recaídas. Esto es como algo dentro de lo cual es habitual encontrar, solo a modo esquemático para ustedes, ¿sí? Cuando uno inicia un tratamiento, lo inicia con un cuadro de desintoxicación, que es, por ejemplo, ese craving, luego el tratamiento del cuadro agudo, que va de la mano con la desintoxicación. Muchas veces el tratamiento requiere de internación. Luego se entra en un periodo de búsqueda de conciencia de la enfermedad. Porque si se logra tener conciencia de enfermedad, es muchísimo más fácil el tratamiento de mantenimiento. Si no se logra conciencia de enfermedad, es mucho más difícil que se logre esto. Y por supuesto, con un tratamiento de mantenimiento, va a generarse una estabilización anímica con mucho mayor eficacia para la psicoeducación. ¿Sí? Tanto individual como familiar.
Lo habitual cronológicamente, ¿sí? Yo se los decía un poco a modo de ejemplo, pero esto es lo que suele ocurrir, es que, bueno, venga por ahí el alcohol y el tabaco, luego aparece el consumo de cannabis, luego aparece el consumo quizá de otras drogas ocasionales como LSD, algo alucinógeno, ¿sí? El ácido lisérgico, algún hongo alucinógeno, luego el consumo de cocaína y posteriormente el consumo de drogas de mayor impacto, por distintas razones. El alcaloide de la cocaína, no sé, lo que usted, heroína o cualquier otra sustancia que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Doctor, una duda. ¿Y si esto fuese al revés? Porque conozco el caso de una persona adicta a cocaína, marihuana, que estuvo en una clínica de rehabilitación más de un año, pero en la clínica le permitían el consumo indiscriminado de cigarrillos. Entonces, él salió ahora, pero no consume más las otras drogas, pero consume cigarrillos. Y de todas maneras, ¿no estaba manteniendo el hábito de adicción? Sí. O sea, lo único que hizo fue cambiar de droga para mí. Sí, el tema es lo deteriorante de una droga y de la otra. La cocaína tiene una altísima frecuencia de infartos, ¿sí? Porque es altísimamente hipertensiva. Es mucho más peligrosa que lo que indica el tabaco. Pero sí, eso suele suceder muchísimo, Mariana, muchísimo. De hecho, lo que se fuma en las clínicas de adicción es, pero increíble, increíble. A ver, ¿es bueno o malo? Siempre convendría que se erradicara todo tipo de consumo, pero dentro de las sustancias menos nocivas, el cigarrillo es menos nocivo que muchas de las otras sustancias. ¿Sí? Bueno, esto es lo que habíamos dicho antes. Bien, con esto terminamos la presentación. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Ahora vamos a ver. ¿Vamos bien, chicos? Es un tema interesante, ¿no? Bien. Vamos ahora, doctor, yo veo uso del mate como terapia en algunos casos. No lo había escuchado el uso del mate. La explicación que yo te podría suponer, Fabio, es que el mate implicaría tener algo siempre en la mano, como tener siempre un hábito, estar ocupado, ¿sí? En algo. Que dicho sea de paso, un poco lo que hacía referencia Mariana tenía que ver a eso, ¿no? El tema del cigarrillo, el estar haciendo algo, consumiendo algo que implique una sustancia menos nociva. En este caso no es consumir, sí se consume mateína, porque bueno, nada que ver ni con la cafeína, pero es el hábito de tener algo en la mano y de estar ocupado, ¿sí? ¿Cuántas personas conocen ustedes que agarran un cigarrillo, ¿sí? Lo prenden y por ahí le hicieron 2 pitadas? Y lo único que hicieron fue sostenerlo, ¿sí? Y lo tuvieron así, lo dieron vuelta, y jugaron así, y ni se dieron cuenta. Por ahí le dieron 2 pitadas al cigarrillo y nada más, ¿sí? Bueno, muchas personas utilizan como hábito, nada más. Bien. Entonces, vamos ahora a hablar de, si bien ya hablamos del tratamiento de las adicciones, de los distintos cuadros nosológicos, vamos a ver cómo tratamos o cómo podemos tratar, porque tenemos distintos tipos de sustancias, distintas adicciones. Empezando por las benzodiazepinas, ya que hablamos un poquito, ¿sí? Las benzodiazepinas, como sabemos, son uno de los fármacos más utilizados a nivel mundial y generan efectos adversos muy importantes, dentro de los cuales tenemos a la tolerancia, que ya lo vimos, a la dependencia y a la adicción. ¿Cómo tratamos a una persona que tiene adicción a las benzodiazepinas? ¿Sí?
Lógicamente, además de la psicoterapia, todo eso, que bueno, lo vamos a dejar de lado para ir más a la parte farmacológica, lo primero que vamos a tener que hacer es cambiarle la benzodiazepina a uno de larga duración, a uno de vida media larga. ¿Sí? Es difícil el tratamiento de las benzodiazepinas porque la benzodiazepina es sedativa. Y si una persona deja de consumir algo sedativo, entra en un cuadro de abstinencia y genera muchísima abstinencia la benzodiazepina. Por eso es un tratamiento extremadamente complejo. Y la realidad es que uno lo consigue sin la necesidad de la farmacia, el duplicado y esto y lo otro. ¿Sí? Entonces, se generan tanta abstinencia que te dicen, ¿y por qué me vas a sacar esto si a mí me calma, me deja tranquilo? El tema es lo que genera, además de la adicción, el consumo crónico, que me va a producir un deterioro cognitivo importante. Recuerden, chicos, que estamos hablando de algo autoprescripto, autoadministrado, descontrolado, ¿sí? No es que si el médico me recetó X dosis de benzodiazepina durante tantos años, voy a tener un deterioro cognitivo marcado. No, no. Eso es cuando es descontrolado, ¿sí? O cuando está administrado por alguien incompetente, ¿sí? Y además va a producir un riesgo, un mayor riesgo de distintas cuestiones. Dentro de ellas, una de las más frecuentes, chicos, son las caídas. Porque una persona que tiene un cuadro de dependencia o de adicción a las benzodiazepinas crónicamente, puede tener 60 años o puede tener 50 años y parecer de 70, moverse como una persona de 70 o de 80 años. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas generan miorelajación, sedación, miorelajación. Entonces, no te va a convulsionar nunca por la benzodiazepina, pero sí puede haber riesgo de caídas y incapacidad motora o menor habilidad motora, ¿sí? Menor reflejo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el tratamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos, rotamos a uno de vida media larga, a uno de vida media larga. Y lo que vamos a hacer a posteriori es disminuir el 50% de esa droga cada 2 semanas. ¿Sí? Cada 2 semanas. Otra posibilidad, esto es opción 1. Opción 2, le disminuyo el 25% por semana. Todas las semanas le hago un pequeño cambio, pero más cortito. Los pacientes que son adictos a las benzodiazepinas entran en un cuadro de desesperación realmente molesto para ellos, ¿sí? Entonces, es muy común que dentro de estas opciones, cuando se llega a una dosis bajita, empecemos a reducirlo de a menos dosis. Supongamos que tomaba, no sé, vamos a poner 8 miligramos de clonazepam, ¿sí? Pero ahora está tomando 1 miligramo de clonazepam. ¿Qué hago? Puedo bajarle ese miligramo, se lo bajo el 10% por semana. Se lo doy en gotas y se lo distribuyo, entonces se lo bajo más de a poquito.
¿Para qué? Solamente por cuestiones psicológicas, para que no entre en desesperación. Porque su cuerpo ya hizo un wash-up impresionante. Pero la psiquis está acostumbrada a muchos años de eso. Entonces le digo, quédate tranquilo. Yo te voy a bajar este miligramo, pero con tiempo, no hay apuro. Ya lograste lo más importante. Ahora lo tenemos que sacar. Porque si te quedas con este miligramo, es probable que frente a alguna descompensación anímica vuelva a ser. Lo tenemos que sacar, pero sin apuro. Lo vamos a sacar. ¿Bien? Benzodiazepinas. Alcohol. Profesor, antes que continúe con el siguiente tema, le consulto. Sí. ¿Qué pasaría en el remoto caso que sea adicto, pero a las de vida media larga? Esto, directamente. Se le hace lo mismo directamente. Lo mismo directamente. Exactamente. Sí, sí. Bien. Con el alcohol, lo que vamos a utilizar paradójicamente son benzodiazepinas. ¿Sí? Paradójicamente, en el primer momento de tratamiento del alcoholismo, se utilizan las benzodiazepinas. ¿Sí? Entonces, en un primer momento, benzodiazepinas. ¿Cuál elegiríamos? Vida media larga. ¿Sí? De una, no le voy a dar el Plax, al Prazolam. Le voy a dar uno de vida media larga. Segunda opción, y de la mano, ¿sí? Polifarmacia, es darle un estabilizador anímico, barra o un antidepresivo, de acuerdo a los rasgos de la persona. ¿Sí? ¿Qué le puedo dar? En su momento, uno de ustedes me había mencionado, no me acuerdo quién, a la carbamazepina. Y le puedo dar el topicamato. Le puedo dar la quetiapina. O incluso le puedo dar un IES, de acuerdo a las características de su persona. Pero tienden a asociarse. ¿Sí? Polifarmacia. Le damos los dos. Bien. Alcohol. Cocaína. Sustancia psicoactiva muy estimulante, muy estimulante. Puedo asociar para que actúe más rápido una benzodiazepina, y acá le puedo dar quizá fármacos más sedativos, ¿sí? Como por ejemplo la olanzapina, ¿sí? La olanzapina. Le puedo dar, incluso se ha visto que el modafinilo, que es un estimulante, que es un estimulante neuronal, se vio que tiene utilidad dentro del tratamiento de la adicción a la cocaína, justamente por suplantar parcialmente a esta acción. Pero no solo, suele darse asociado a algo más sedativo. ¿Sí? ¿Por qué algo más sedativo? Algo que disminuya la compulsión. Otra opción farmacológica, también el topicamato. Y no olvidar, muy importante, evaluar la posibilidad concreta de darle un antidepresivo. A veces, los 3 fármacos. Polifarmacia de nuevo. Esto, solamente y aclarándole al paciente, durante un tiempito. Nada más que durante un tiempito. ¿Sí?
Claro, exactamente. Esto de mantenimiento. O sea, el cuadro de desintoxicación lo pasó. ¿Sí? Lo pasó con clonidina o lo pasó con... bueno, lo pudo haber pasado también con topiramate. ¿Sí? Bien. Anfetaminas. Anfetaminas. Perdón, esto no es alcohol. Esto dijimos, le habíamos cambiado el nombre a cocaína, ¿verdad? A cocaína. Bien. Anfetaminas. Esto también. ¿Por qué? Porque la acción psicoestimulante de la anfetamina es símil a la acción psicoestimulante de la cocaína. Entonces, las opciones farmacológicas que yo voy a tener son las mismas. ¿Sí? Son las mismas. Doctor, Sí. ¿y cuánto tiempo dura el tratamiento de cada una de estas adicciones? De por vida. Claro, el tema es ese, depende. Yo, Francisco, empiezo un tratamiento porque soy adicto a la cocaína, pero no tengo familiares, los únicos amigos que tengo son amigos de consumo, no tengo trabajo, o el trabajo que tengo son changas para juntar plata para consumir, tengo, no sé, todo mal, bueno, el tratamiento va a ser más duradero que yo, Francisco, consumo cocaína, mi familia está agarrándome de las pestañas, llevándome al médico, del médico me lleva a la farmacia a buscar la medicación, de ahí me lleva a hacer el control sanguíneo, de ahí me acompaña a la psicóloga, de ahí me dice, tenés tu espacio, vamos a cambiar el grupo de amigos, y yo empiezo a estudiar, y yo trabajo, y el tratamiento farmacológico seguramente sea menor. ¿Se entiende, Federico? Sí, doctor. Bien, nunca, y esto le va a pasar si hacen psiquiatría, nunca van a poder decirle a un paciente, esto lo vas a poder tomar, esto lo vas a tomar por tanto tiempo. Jamás. Porque le estarían mintiendo. ¿Sí? Lo que pueden decir es, la idea es que si todo va bien, durante un periodo de tanto a tanto podamos dar este fármaco y de acuerdo a cómo evoluciones, se irá sacando, se irá rotando o se mantendrá. ¿Bien? Sí, Sabrina, es el mismo tratamiento que para la cocaína. Difícil es hacer que el paciente acepte el tratamiento, mantener, volver al control. Es muy difícil. Es muy difícil el tratamiento de las adicciones. Profesor, ¿el modafinilo no sería un derivado de las anfetaminas, acaso? Sí, pero... Y se ocupa como tratamiento para la anfetamina, digamos, se ocupa como tratamiento otras anfetaminas. Claro, pero no es un análogo anfetamínico, ¿sí? Tiene estructuralmente similitudes, pero no es un análogo, no es una anfetamina. ¿Se puede usar combinaciones de inhibidores de recaptación de serotonina y benzodiazepina, no? ¿Con los dos juntos? Sí, se tiende a utilizar un montón. Por ejemplo, sertralina y clonazepam. Totalmente, sí. Recuerden, chicos, que en el tratamiento de las adicciones, y vuelvo a lo que decía Fabio recién, si nosotros tenemos como médicos la posibilidad, siempre vamos a tratar de trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Sí? Tratemos de convencer de que el tratamiento psiquiátrico o psicofarmacológico, porque por ahí ustedes son médicos de familia, o médicos rurales, o médicos lo que fuere, pero le pudieron dar la medicación a un paciente con adicción,
por afinidad, por lo que sea, por empatía o lo que fuere, no quedarse solos como profesional de ese paciente. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más eficaces si trabajan con un trípode, ¿sí? Es un triángulo. Está la familia, el paciente y la psicoterapia y la psicofarmacología. Esto aumenta la eficacia del tratamiento. Familia continente. Conciencia de enfermedad. Si no tiene conciencia de enfermedad, puede adherirse al tratamiento, pero tiene más posibilidades de recaídas. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que generar, pero probablemente le llegue primero al médico, y el médico ginecólogo, el médico oftalmólogo, el médico nefrólogo va a decir, que esta persona está con un cuadro de adicción, pero como es amigo, como es conocido de la familia, como es él, me lo trajeron a mí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar este tratamiento farmacológico, y le diste el tratamiento farmacológico. Ahora, vamos a trabajar dentro del punto de vista de que tenés un problema. Para ello, vamos a necesitar un acompañamiento psicoterapéutico y necesitamos de la ayuda de tu familia. De esa manera, aumentamos la eficacia. ¿Sí? Bien. Quizá a ustedes lo que más les sirva de la clase de hoy son las primeras diapositivas. Cómo trabajar sobre la urgencia. Por el trabajo de las guardias. Bueno, a ver, profe, en adicción a la benzodiazepina de vida media larga, es el médico clínico el que hace pasaje del medicamento o el psiquiatra. Tengo un familiar que el clínico nomás le cambió ahora consume las dos muchas veces al día, descontroladamente, se cae muchísimo. Bueno, se cae muchísimo, fíjate lo que yo les había dicho antes, ¿no? Fue a todos los médicos posibles, tiene todo bien, no acepta que es la medicación la causante, y cuando está en abstinencia, que pasa mucho, se descontrola muchísimo. No debería ir a un psiquiatra. En realidad, chicos, todos como médicos estamos capacitados para tratar cualquier patología. ¿Sí? Como médicos generalistas que intentamos formar en la institución, cualquier institución, por lo menos acá en la Fundación Barceló, es tener todas las herramientas para poder tratar todas las patologías. Ahora, el médico psiquiatra quizá tenga más experiencia para determinados rasgos de personalidad, entonces por ahí lo encara al paciente de distinta manera que el clínico. Pero el clínico está totalmente habilitado, creo que fue Virginia, no, quien lo preguntó, está totalmente habilitado, Georgina, a tratarlo. ¿Sí? Totalmente habilitado. Doctor, yo tengo a mi mamá que toma Claxi, estoy tratando de que deje por lo menos uno. ¿Está bien si le digo que deje de tomar Claxi directamente y disminuir la cantidad de gotas de clonazepam, o es mejor disminuir la cantidad de ambos? Te tengo que cobrar la consulta. No, mirá, si vos me decís a mí, y no la conozco a tu mamá, y leo solamente eso, y veo que de pronto está todo color de rosa en la vida, y está todo bárbaro, y te digo, sí, tome una sola. ¿Sí? Ahora, no la conozco y es un mundo. Hay que ver desde hace cuánto toman el Plax, que es el más adictivo, hay que ver muchas cosas en el medio. Pero lo ideal, sí, sería que tome una sola. ¿Sí? Y empezaría por el Plax.
Empezaría por el antrax, ahí, a disminuirle dejándole el clonazepam. Clonagina es comercial, clonazepam. Bueno, chicos. Todas las madres no sacan canas verdes, no te preocupes. Chicos, nos vemos la semana que viene, que tengan linda semana y buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Igualmente. Chao, chao.